Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado a seguir a este podcast, por favor hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos, y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, tenemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy nuestro invitado es Alberto Hoyos, el presidente de Noel. Alberto es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con un máster en administración de la Universidad de AFIT en Medellín. En los inicios de su vida laboral fue emprendedor y posteriormente se vinculó como empleado en compañías como Enca y Sofasa. Desde 2003 está vinculado con el negocio de galletas del Grupo Nutresa, en donde ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas como cadena de abastecimiento y la comercial. Desde 2008 es el presidente de compañía de Galletas Noel. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Alberto nos recomienda. Primero, hay que trabajar menos, pero que nos rinda más. Segundo, el bienestar lleva al resultado. Tercero, fijarse metas y medir el progreso. Empecemos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School. Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte. Qué bueno que me estás invitando a esta conversación y ojalá sea pues interesante para todos. Claro que sí. Quiero que empecemos este primer segmento del podcast hablando de los principios de su carrera profesional. Entiendo que su vida empezó siendo un emprendedor. Quisiera que nos contara a nosotros, a todos nuestros oyentes, de qué se trataba este emprendimiento y qué aprendizajes le dejó una etapa de la vida que, desde mi punto de vista, tiene muchos más retos en cuanto a priorización y autogestión. Gracias, Juan Pablo. Mira, yo pensando en esa pregunta me haces recordar un libro que leí de la historia de Sony, de cómo los señores Ibuka y Morita crearon esa compañía de unos radios. Y yo creo que ahí nació, pues, este libro me lo leí terminando mi bachillerato tal vez. Y ahí empezó como la curiosidad de ser emprendedor. Cuando tú dices que yo arranqué mi vida profesional como emprendedor, sí, y no ha terminado, porque cuando uno está en unas posiciones de liderazgo y tiene que hacer transformaciones, pues toda la vida tiene que ser emprendedor. Uno es emprendedor afuera cuando tiene un negocio o cuando tiene una empresa que le toca hacer de todo, pero cuando uno tiene una responsabilidad de liderar, sí que tiene que ser emprendedor y sí que tiene que comportarse con eso para hacer las transformaciones que quiere. Entonces, cuando yo terminé mi profesión de ingeniería mecánica en la UPB, pues había muchas invitaciones a hacer emprendimiento. Toda la vida pues ha habido desde las universidades esa invitación a hacer emprendimiento y en ese momento con Martelena, mi esposa hoy, éramos novios en ese momento, montamos una empresa de diseño, porque ella es diseñadora, de exhibición, o sea, de material de punto de venta, exhibidores, displays, todo eso. Y lo combinábamos con algunos productos para el hogar, algo de decorativos. Y así arrancamos, pues, o sea, eso era muy duro, pues, arrancar un negocio y pues no estaba en la agenda ni siquiera casarnos. Y cuando me invitan a Sofasa, yo dije, pues bueno, qué rico. Voy a tener un ingreso más estable, de pronto voy a pensar en matrimonio, puedo empezar a pensar en otras cosas y voy a ejercer mi profesión de ingeniería mecánica. Cuando yo llegué a Sofasa y empecé a trabajar a los 4 meses, dije, no, pero yo sí estaba ejerciendo mi profesión cuando era empresario, cuando era emprendedor. Aquí no la estoy ejerciendo de verdad. Entonces, mira que es una falsa expectativa que uno cree que cuando se va a trabajar en una empresa hace muchas cosas, sino que a veces le toca a uno especializarse en unos temas. Y cuando uno es emprendedor tiene que ser muy integral y siempre me ha gustado ser integral. Bueno, hablemos de eso que nos estaba contando de Sofasa. En ese momento, cuando usted trabajaba en Sofasa, había pues inversión no solo de los franceses, sino también de los japoneses. De estas dos culturas que, pues para los que no somos tan cercanos a ellas, las vemos tan distintas.
¿qué aprendió del manejo del tiempo, de productividad, de equilibrio de vida? Que usted diga, los franceses o los japoneses me dejaron esto, o recuerdo algo en especial de ellos. Excelente esa pregunta. Y si quieres que te diga una cosa, de equilibrio de vida no aprendí nada con ninguna de las dos culturas. Sí aprendí de otras cosas, de métodos, de procesos y de todo. Y fue una experiencia demasiado interesante. Si tú hoy me preguntas con quién quisiera trabajar de las dos culturas, me gustaría trabajar más con los franceses que con los japoneses. Ya te voy a explicar. Cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué a Sofasa, era solo Renault, teníamos que vender cerca de 1.000 carros al mes para estar en equilibrio, hacíamos solo 400. Era una situación muy tensa. Yo llegué allá y todo el mundo se preguntaba por qué llegó usted, pues sí, aquí es lo que está saliendo gente. Pero bueno, finalmente salimos de ese tema, se lanzó un vehículo que era el Renault 21, no fue exitoso en Colombia, en fin, ya estaban saliendo las versiones viejas, el R9 que evolucionó mucho, en fin. Llegan los japoneses a montar toda la línea de Toyota en una alianza muy interesante porque Renault en ese momento no tenía línea de vehículos pesados, camperos y pickups, y Toyota pues es la marca en el mundo. Entonces esa alianza fue muy interesante, se montó una línea adicional de Toyota, y los japoneses nos enseñaron a trabajar por módulos. Los franceses no trabajaban por módulos, trabajaban, o sea, montábamos 2 R9, montábamos 5 Renault 21, después montábamos 2 taxis, no era modular, pero los japoneses nos enseñaron a trabajar por módulos. Los módulos eran simplemente módulos de 20, o sea, los bloques de las líneas se surtían o por 4, por 5, por 10 o por 20. Entonces era muy fácil controlar todas las piezas, el proceso productivo era de principio a fin, las piezas venían bien contadas, entonces aumentó mucho la productividad y los franceses incorporaron eso. Entonces aprendíamos mucho de las 5 S de los japoneses, los franceses capturaban todo ese valor, pero los japoneses muy lentos para tomar decisiones, muy demorados, nos ponían a tomar decisiones sin darnos la información. Bueno, hablemos ahora de los inicios en el grupo Nutresa, cuando en algunos de los primeros años tuvo la oportunidad de estar al frente de compañía de galletas Pozuelo en Costa Rica. Esta cultura tan lejana a los japoneses y tan distinta también a los franceses, que se caracteriza por disfrutar la vida, ¿qué le dejó? ¿Qué recuerda usted de esa cultura tica? No, eso fue una bendición. Lo que pasa es que uno es somos muy locales, Juan Pablo, y creo que si hay un regalo que me haya dado la vida a mí en el paso por Grupo Nutresa es abrir la mentalidad, tener una mentalidad global. Yo recorrí un proceso en Grupo Nutresa y en Noel, pues primero trabajé en compras, después en negocios internacionales, después manejé la operación de Pozuelo, que es la que tú mencionas, y luego de Pozuelo vengo a dirigir la compañía en reemplazo de Carlos Mario Giraldo. Esa mentalidad global es fundamental y los costarricenses tienen una fortuna, pero también tienen una dificultad, y la fortuna radica en que somos muy parecidos entre los ticos y los colombianos, pero tienen una forma diferente de hacer las cosas. Nosotros somos más exhaustivos y nos gusta como, que eso es un defecto, y lo aclaro, nos gusta como trabajar duro y no avanzar mucho. Y ni se diga lo que nos está pasando hoy en día en el país, ¿cierto? Pero los ticos son mucho más, diría yo, más prácticos e inteligentes. Trabajan menos, pero les rinde más. Y nosotros aprendimos de eso. Cuando se hace la adquisición de Pozuelo, se compró una compañía líder espectacular. Llevamos mucho tiempo buscando esa adquisición, finalmente se da. Y llegan unos retos porque habíamos hecho previamente una adquisición de una compañía a Nestlé. Ya operábamos negocios de galletas y de chocolates en Costa Rica y en Centroamérica, y nos tocó hacer la fusión. Y la fusión de esas dos operaciones privilegió a Pozuelo porque Pozuelo es una compañía líder con un carisma muy potente, una marca demasiado relevante. O sea, Pozuelo en Costa Rica es más importante de lo que es Noel en Colombia. Un carisma tremendo, una gente muy especial, muy querida. Primero me hicieron sentir como en la casa. Segundo, uno tiene que entrar bien entendiendo hasta el lenguaje, porque hay palabras del español colombiano que no puedo usar en Costa Rica, entonces aprendí a los golpes ahí. Y
y disfruté mucho esa vida. Fue muy cortica porque en Costa Rica estuve casi 2 años nomás, hasta que ya regresé a Colombia. Pero Pozuelo para mí es una compañía que, como su eslogan dice, es mucha galleta. Y cuando uno le pregunta a un tico y le dice, Pozuelo es, y siempre dice mucha galleta, pero no es porque hagamos galletas, porque el término en Costa Rica de mucha galleta es una persona chévere, es una persona dinámica, es una situación positiva, es una familia especial, entonces tiene un contexto muy bonito. Quiero que nos centremos ahora en Noel, en la compañía que lidera usted actualmente y desde hace varios años. Noel es reconocida en el mercado laboral por un buen ambiente que se vive. Las personas que yo conozco de Noel son enamoradas de la compañía, de verdad la llevan tatuada casi que en su piel, en su corazón. Y en general las personas duran mucho y les gusta permanecer en la compañía. Sin embargo, es una compañía igual que da muy buenos resultados financieros. ¿Qué claves tiene usted o qué claves manejan en la compañía para uno lograr los resultados y las metas que se fija sin sacrificar ese bienestar de las personas y que la gente lo disfruten y lo pasen rico en el trabajo? Es que tú en la pregunta haces una diferencia, Juan Pablo, y qué bueno que me permites eliminar la diferencia, ¿cierto? Cuando tú planteas la pregunta dices, o uno trabaja bien con la gente y está contento y sacrifica el resultado, o al revés, o tiene muy buen resultado y se sacrifica la gente. Si tú me preguntas a mí, aquí esa división se acabó hace muchos años, inclusive desde antes de que yo llegara, porque la herencia que tuvimos de los anteriores gerentes y presidentes, y especialmente de Carlos Mario Giraldo, fue espectacular, porque precisamente eliminamos esa división. Y creo que entendimos el orden, y el orden es primero cómo están las personas, cómo está nuestro equipo, cómo tenemos las relaciones internamente, cómo generamos las condiciones para que la gente esté bien, y si eso se da bien, pues el resultado llega. No es al revés, ¿cierto? Vamos detrás del resultado, ya veremos cómo está la gente. No, aquí es al revés. Si está bien la gente, si está inspirada, si está motivada, si está saludable, si está conectada, pues el plan estratégico y la visión que tenemos se va dando. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, pero si la gente está bien integralmente, pues el resultado llega. Y yo creo que eso es lo que pasa en Noel. Y tienes toda la razón, y eso a veces no es tan bueno, que la gente no se mueva, ¿cierto? Porque cuando hay convocatorias internas, por ejemplo, el Grupo Nutresa no se quiere mover de aquí, no hay que moverse, hay que ir a aprender otras cosas, hay que tener una perspectiva. Pero también es satisfactorio ver que la gente no se quiere mover porque a través del tiempo la gente primero se realiza como persona, se realiza como profesional, encuentra motivación permanente y nos ayuda a que los resultados y el progreso de la organización vaya siendo mejor todos los días. Uno de los programas que tiene Noel de cara a generar este bienestar del que hablábamos de las personas es Vivo con Sentido. Tanto desde el punto de vista físico como mental se busca este bienestar. ¿Qué aspectos de equilibrio de vida recuerda usted que tenga este programa? Sí, hace muchos años empezamos a construir una cultura organizacional de Noel. Y esa cultura ha venido evolucionando muchísimo. A ver, y eso es lo que te acabo de decir, ¿cierto? Cómo con el foco en las personas, con una adecuada gestión del talento, con un liderazgo, sembramos como una cultura que tiene 3 valores que son la pasión, el logro y la integridad. Pero esos valores se acompañan con unos atributos que para nosotros son la adaptabilidad, la capacidad de emprender o el emprendimiento, que se basa en lo que te acabo de decir al principio de este podcast, y la mentalidad global. Entonces, cuando tú sumas eso, empezás pues como a construir esa cultura. Esa cultura ha venido evolucionando mucho. En conversaciones con todos, con los operarios de planta, con los equipos comerciales, con los equipos de innovación y particularmente los de talento, pensábamos que nos hace falta. ¿Listo? Lo segundo, todas las industrias, pero particularmente la industria de alimentos, tiene unos retos muy grandes para capturar los insights del consumidor del futuro, hacia dónde va la alimentación, hacia dónde va la nutrición, y volverlos y materializarlos en nuestros productos. Y lo tercero que pensábamos era esta pandemia que nos acompañó desde el año 2020 y que aún todavía deja pues consecuencias y secuelas de cómo la vamos a manejar. Y empezamos a trabajar
por unos elementos que son muy fundamentales. Y viene de una visión que construimos con el equipo de comunicaciones, con el equipo de talento, de decir, si aquí la gente trabaja tan bueno, pero aún tenemos unos retos para mejorar el nivel de bienestar, porque ya estamos hablando de bienestar de los trabajadores y de los colaboradores de Noel y de Pozuelo y de las compañías que tenemos en Estados Unidos, porque esta es una red extendida que se irriga esto que estoy hablando. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo ayudamos a intervenir los hábitos positivos de las personas para que el nivel de bienestar se mejore dramáticamente y por lo tanto sigamos cosechando esa conexión entre el bienestar de las personas y el resultado positivo de la organización? Y tomamos esa cultura que se llamaba Noel de Corazón y la empezamos a enfatizar hacia una cosa que se llama vivo con sentido. La cultura de Noel tenía un elemento que se llamaba vive con sentido en tercera persona. Lo primero que hicimos fue cambiarle la E por la O y decir vivo, porque ya es un asunto personal. Y cuando ya es un asunto personal, ya estamos hablando de otra cosa. Y lo que hicimos fue entender cuáles son los hábitos positivos de una persona para elevar su nivel de bienestar. Y personalmente hemos estado en un viaje de autoeducación demasiado interesante. Y aquí pues montamos una escuela de nutrición virtual con varios módulos y después empezamos a estudiar epigenética y después empezamos a estudiar cuáles son los hábitos y los comportamientos del ser humano. Ha sido todo un proceso de autogestión y de conocimiento ayudados por muchas entidades. Entonces, nos basamos en un estudio muy importante de comportamiento y que te voy a mencionar alguno, por ejemplo, conversar y compartir con la tribu, que ese es un tema muy, muy simpático, pero la socialización de nuestras personas en Noel es la variable que más puntúa, 86% de 100 posible. La gente en nuestro negocio, en Noel, en Pozuelo, en Avimar Foods en Estados Unidos, le encanta compartir con la tribu. Y cuando tú miras la gente longeva y que tiene un buen nivel de bienestar, ¿qué hace? Socializar. Entonces, bueno, buen punto ahí. Pero cuando hablamos de practicar el ocio sin sentir culpa, nos va súper mal, 9 de 100. Y así hicimos un radar con cerca de, qué sé yo, 12, 15 hábitos y los agrupamos en unas cosas que llaman dimensiones del ser. Y las dimensiones del ser que construimos en nuestra organización son la dimensión espiritual y emocional, la dimensión ambiental, la dimensión social, la dimensión mental, la financiera y la física. Y a cada persona le hicimos la encuesta. Es una encuesta normal de autoevaluación y cada uno de los empleados nuestros tiene el radar de cómo le dio esas dimensiones. Y cuando yo tengo ese radar, ya hago un plan de trabajo. Pues entonces decíamos, ¿y cómo hacemos esto? Empezamos y escogimos los mejores empleados en asesoría financiera. Todo el equipo de financiero y de control gestión. Venga, ¿quién es el talentoso para que nos enseñe a manejar la plata? ¿Cómo ahorramos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo no nos gastamos cosas que no necesitamos? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿y quiénes son los mejores en la dimensión física? Pues aquí tenemos unas nadadoras campeonas, tenemos triatlonistas, tenemos gente experta en yoga. Entonces, venga a ver y nos ponemos ahí a liderar esa comunidad. Y bueno, y lo espiritual que aquí tenemos unas personas que son súper avanzadas en autoconocimiento, en yoga, en respiración consciente, en cómo controlar el estrés. Entonces, venga, llamémoslos. Y entonces armamos por cada una de esas dimensiones unas comunidades internas, con líderes internos que van desde Colombia, Centroamérica o Estados Unidos. Y ellos son los líderes de esas comunidades. Y uno se inscribe en esas comunidades. Yo, por ejemplo, estoy inscrito en una comunidad que se llama Alimentación Consciente. Porque dentro de mi plan de mejoramiento yo tengo una brecha en alimentación consciente. ¿Y eso qué significa? Entonces ahí nos enseñan. Y entonces se vuelve como una especie como de comunidad demasiado bacana porque cuando tú estás mejorando todos los días alrededor de construir unos hábitos positivos, el nivel de bienestar sube y la consecuencia directa de tener un mejor nivel de bienestar en los empleados es mejor resultado financiero. Bueno, otra de las características que tiene Noel, yo diría que no solo Noel, sino todas las compañías del grupo Nutresa, es
su dinamismo frente a la innovación. Cada que uno va al mercado hay un producto nuevo, una presentación nueva, algo que lo lleva a uno a probar y que de verdad evidencia este nivel de innovación que tiene el grupo y las compañías. Este proceso de innovación, digamos que muchas personas dicen es que a qué horas me pongo a innovar si tengo que dar el resultado hoy. ¿Cómo hace uno para combinar y lograr ser exitoso innovando sin que el afán del día a día lo deje a uno sin tiempo para esto tan importante? Sí, mira, cuando tú me preguntas a mí cómo es Nutresa, y es un eslogan que tenemos interno en Noel, pero que aplica a Nutresa, somos un grupo empresarial alrededor de los alimentos que somos vigentes, sostenibles e innovadores. ¿Cierto? ¿Cómo soy vigente? Pues teniendo toda la vanguardia, personal talentoso, actualizado, que estudia las nuevas tecnologías, que tenemos los procesos bien organizados, eficientes, unas líneas de producción competitivas, una visión del mundo global. Entonces somos sostenibles, vigentes e innovadores. Y aunque suenan separados, están conectadas. Para yo ser vigente, ¿qué tengo que hacer? Innovador, ¿cierto? Y cuando yo le pongo el tema sostenible, sí que tengo que tener innovación, porque yo cada vez que haga una galleta o una chocolatina Jet o un café Matiz o una paleta Drácula de todas, y por no mencionar pues las otras, estamos generando impacto en el ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer? Para mejorar el impacto del consumidor alrededor de la nutrición, el bienestar y la salud. Y no generamos un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, cada actividad de esas, Juan Pablo, requiere una dosis de innovación constante. Entonces, la innovación, a pesar de que tenemos áreas de innovación en las compañías o gerencias y tenemos una vicepresidencia de innovación que estimula un modelo que usamos en un grupo Nutresa que se llama Imagix, a pesar de eso, que tenemos un líder ahí extraordinario que se llama Mario Niño, que es el presidente del negocio de helados, uno lo que hace es volver eso casi que un hábito, volviendo a vivo con sentido, ese es el hábito. Entonces, nosotros tenemos que innovar en todo eso. Nosotros tenemos que innovar en la comunicación, ¿cierto? En cómo llegamos al consumidor, en el go-to-market, en cómo nos expandimos geográficamente. Hay anécdotas muy simpáticas. Nosotros, cuando pensamos en los mercados extraños, pues nosotros hemos hecho. Recuerdo cuando hacíamos golosinas, hacíamos frunas con chile para el mercado mexicano, o hemos hecho galletas para el Ramadán en los mercados musulmanes donde vendemos, en África particularmente. Ha tocado innovar para poder capturar mercados, para poder crecer y para poder también medirse uno en mercados internacionales, porque nosotros no solo competimos con los jugadores locales de Colombia, sino con los regionales y con los globales, y eso requiere mucha capacidad de innovar y adaptarse. Entonces, para nosotros es un elemento fundamental, todos lo debemos tener, y siempre estamos, a pesar de que estamos organizados para hacer eso muy bien, cada uno de nosotros tiene que pensar bajo ese mindset o esa mentalidad de innovación. En este último segmento, quiero que nos centráramos en el ser humano, en Alberto, este hombre que lidera esta compañía, pues llena de tantas cualidades y tantas cosas como acabamos de ver. Y entiendo que una de las cosas que usted más cree que le funcionan al ser humano y que le ayudan a uno a ser exitoso es la disciplina. Que uno con disciplina puede de verdad alcanzar resultados sorprendentes. Alberto, ¿en qué es disciplinado y cómo se evidencia en su vida diaria esa disciplina? Bueno, Alberto Hoyos, soy el mayor de 4 hermanos. Cuando estaba joven practicaba mucho deporte. Jugué mucho básquetbol, me gustaba jugar de alero izquierdo y hacía muy buenas canastas, pero no jugaba de otras posiciones. Y después me dediqué a un deporte que requiere mucha disciplina, y no solo disciplina física, sino disciplina mental, y era tiro con arco. Yo fui arquero en mi juventud, eh, y me iba bien, pero era un deporte que requería como un balance entre lo físico y lo mental. Y, y para poder desarrollar eso necesitaba mucha disciplina. Yo creo que ahí encontré el hábito de hacer repetidamente las cosas, fijarme metas, medir el progreso, rediseñar cómo hacía las cosas, porque si no progresaba tenía que cambiar los procesos.
y eso me acompaña toda la vida, pues. O sea, el hecho de haber sido deportista creo que me puso en el orden de la disciplina. Y hoy mantengo, por ejemplo, la disciplina en muchas cosas. Yo soy muy riguroso y permanente, por ejemplo, en el hábito de la lectura. Y como digo yo en Noel, a mí no me gusta que la gente lea. A mí lo que me gusta es que la gente se transforme a través de la lectura. Y cuando hablamos de hábitos en la actividad física, es lo mismo. O sea, a mí no me interesa que toda la gente aquí sea campeona en natación o en tenis de mesa o en lo que sea. A mí lo que me gusta es que tengan educación física. Porque cuando yo tengo educación física, fortalezco mis músculos, mejoro mi metabolismo, protejo mis huesos y puedo asegurar que si me nutro bien, tengo un camino de longevidad sana. Y así, entonces uno aplica como todos esos conceptos alrededor de la vida personal y de trabajo que hacen que uno pueda avanzar y que esos hábitos no se vuelvan una carga, porque uno a veces construir hábitos positivos se vuelve una carga. A medida que vas repitiendo esos hábitos, se te vuelven hábitos precisamente y dejan de ser una cosa que uno tiene que hacer porque le dicen que hay que hacerlo, sino porque le nace y porque le hace falta. Precisamente, otra de las cualidades que lo caracteriza a usted es la persistencia. ¿Por qué considera que ser persistente es importante para uno ser exitoso? ¿Y en qué particularmente es usted persistente? Pero imagínate, yo llevo aquí ya muchos años en la organización y cuando empezamos a abrir los mercados internacionales, calcula Juan Pablo que no hubiéramos sido persistentes. A nosotros las galletas Noel, o sea, era muy simpático y hay anécdotas muy simpáticas porque la gente de los procesos administrativos o financieros no entendían que eso era pues porque era tan difícil llegar a un mercado internacional. Si aquí en el Éxito nos conocen y cuando íbamos al Éxito nos atendían muy bien. Hoy también nos siguen atendiendo muy bien, pero antes afuera no. O sea, nadie sabía que era una galleta Noel, cómo llegábamos a mercados en el Caribe, a vender en 57 o 60 países que vendemos. Hay que abrir mercado y eso no sale de la noche a la mañana. Eso es de mucha insistencia y persistencia para poder convencer al cliente, para poder llegar al producto. Cuando uno entra al mercado y hay un competidor que lo bloquea a uno, ¿cómo hago para sacarle y hacerle juego de cintura y seguir en el mercado? Y eso es de persistencia. Y uno no se da cuenta, pero si uno tiene esa persistencia, va construyendo sistemáticamente. O sea, como había mercados donde no teníamos buena rentabilidad y hoy son de los más rentables, porque entendimos, aprendimos qué había que hacer, entendimos el mercado, el consumidor. Por eso la recomendación de cualquier cosa en la vida, sea personal, familiar, en la relación de pareja, con los hijos o en la vida de trabajo, necesita una persistencia. Sé que a usted le gusta mucho la presencialidad. Inclusive me enteré que cuando no era obligatorio aún volver a la oficina en la pandemia, usted prefería irse y trabajar allá desde la planta de Noel que quedarse en la casa. Cuéntame por qué le gusta tanto la presencialidad y qué ventajas le encuentra usted a esto frente a la consecución de resultados y a la coordinación de equipos. Mira, eso es muy simpático. En la pandemia nosotros en el Grupo Nutresa decidimos varias cosas, tres principalmente: cuidar a las personas, atender a los clientes, porque la industria de alimentos no podía parar en una pandemia, hacer el máximo esfuerzo porque nosotros no tuviéramos un impacto grande en el COVID, que no nos enfermáramos o que, en fin. Y por lo tanto tomamos decisiones de que algunos grupos de la empresa pues trabajaran desde la casa, los equipos administrativos, los equipos de mercadeo, en fin, pero había que venir a hacer galletas. Pues alguien las tenía que hacer y tenía que ser con la gente nuestra. Entonces, yo no actué en ese momento como una persona que trabajaba en el área administrativa, yo actué como una persona que trabajaba haciendo galletas y acompañando a la gente aquí. Entonces yo venía a trabajar todos los días. Yo, desde la pandemia, si tú me preguntas a mí cuántos días trabajé desde la casa, trabajaría una semana, tal vez. Pues lo primero que hicimos fue, vea, ¿cuáles son los permisos de movilidad? Porque somos de la industria de alimentos y podemos ir a trabajar. Entonces yo pedía mi cartica, andaba en el carro con la cartica. Nunca me pararon a pedirme la carta si me podía movilizar, pero aquí venía a la oficina, acompañaba a la gente haciendo galletas. Entonces, la presencialidad es muy importante porque da un sentido colectivo.
genera una solidaridad importante, sobre todo en una situación tan complicada como la de pandemia. Facilita. O sea, hay conversaciones fáciles, cercanas, rápidas y efectivas que tú no haces cuando tienes que citar a alguien por Google Meets. Es que yo no lo hago eso. O sea, yo me paro en la oficina, reúno a 2 personas, hacemos una conversación, tomamos una decisión, pero hacer eso en Google Meet o en todas las plataformas digitales de reuniones es imposible porque uno se cita, es como para cosas más grandes. Entonces, mira que es como la informalidad de la reunión, la toma de decisiones práctica, que a través de las plataformas digitales es muy difícil. Entonces, por eso me gusta tanto la presencialidad, sin decir que no tiene unas ventajas grandísimas la virtualidad, porque ayuda en muchas cosas, apoya en muchas cosas. Y yo no podría vivir sin la virtualidad porque pues nosotros nosotros llegamos a 57 o 60 países, pero tenemos operaciones en muchos. Tenemos operaciones en Costa Rica, tenemos operaciones del negocio de galletas en Costa Rica, en Estados Unidos, y cómo trabajamos sin virtualidad. Entonces, es una combinación ideal, pero la presencialidad es muy importante para mí porque acerca, el lenguaje no verbal también es fundamental, la cercanía de tener ahí a la persona para poder acompañar los procesos y sentirse acompañado. Entonces, a mí me gusta mucho la presencialidad y estimulo mucho la presencialidad en mi equipo. Bueno, finalmente, ¿qué recomendación le quisiera dar a nuestros oyentes de buenas prácticas o hábitos que usted tiene, que usted dice, esto me ha ayudado en la vida, en mi experiencia, en mi carrera profesional, a ser exitoso y alcanzar ese balance de vida que quizás en algunos momentos iniciales, como hablamos de los franceses y los japoneses, no lo vio? Hoy, ¿usted qué dice? ¿Qué hábitos, qué recomendaciones tiene? Bueno, lo primero que yo te quiero decir es que, pues ojalá uno tener siempre un propósito de vida, que no solamente esté en la dimensión económica o profesional, sino que incluya de forma muy importante la familia, ¿cierto? Porque ese definitivamente en los problemas es el motor de solución, en los éxitos es el motor de celebración, en los días regulares pues es la estabilización de uno. Entonces, propósito y ojalá conectado con la familia como prioridad. Lo segundo es que la transformación de las personas se logra a través del estudio y de la lectura. Hoy hay muchas plataformas, está YouTube, está todas las redes sociales, y cuando uno habla con un joven le dice, no, es que yo no leo porque yo veo esto, y yo digo, está bien, disfrute eso, pero si usted no lee, no tiene mucho de qué conversar. Y como yo digo, a mí no me gusta que la gente lea, porque como cuando uno solicita que la gente lee, pues se aburre, es una solitud aburrida. Yo lo que le pido a la gente es, ¿cómo te vas a transformar a través de la lectura? Y ese es un cambio de chip completo, porque uno sí tiene muchas brechas. Y cuando las personas reconocen las brechas y empiezan a cerrarlas a través de autodesarrollo, que puede ser la lectura, pueden ser los audiolibros, pueden ser los MOOCs, que son muy útiles para autodesarrollarse, pues entonces uno genera un camino distinto de desarrollo. Y lo otro es que yo pues llevo ya varios años leyendo a través de los temas de la salud, del bienestar, de la epigenética, de la longevidad, de cómo hacer una expansión de la vida simultánea con la expansión de salud. Uno tiene que cuidar mucho los hábitos de cómo vive, de cómo se alimenta, de qué tan rápido te sientas a comer. Si te sientas a comer un almuerzo, una cena o un desayuno por ansiedad o por la necesidad real y vital del cuerpo. ¿Cómo haces tu actividad física? Vuelve y te digo, aquí pues yo no pretendo que todos sean campeones de algún deporte. Yo lo que tengo es que sean campeones de educación física. ¿En cuanto a qué? A que fortalecen su cuerpo, sus músculos, mejoran su metabolismo, se hidratan adecuadamente, hacen sesiones de respiración. Entonces, si tú tienes propósito, si tú te transformas a través de la lectura y tienes buenos hábitos para que tu nivel de bienestar esté bien, pues yo creo que tienes muy buena posibilidad de progresar, de transformar personas, de aportar en la organización y de vivir bien. Alberto, maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos estos consejos, por todas estas recomendaciones y por tu generosidad con nuestros oyentes. No, Juan Pablo, a ti gracias por la invitación, un saludo a todos y hasta una nueva oportunidad. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Alberto. Primero,
Hay que trabajar menos, pero que nos rinda más. Segundo, el bienestar lleva al resultado. Tercero, fijarse metas y medir el progreso. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a quién admiras por el manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo, Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.